Muy buenos días para todos. Es indudable que Dios tiene grandes propósitos con la vida de cada uno de nosotros, pero para llevarlos a cabo, evidentemente nos lleva a través de un proceso. Nuestra meditación parte de Isaías, capítulo 51, donde dice, respecto de el origen del pueblo de Dios, Israel, dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, y esto hay que remarcarlo, que no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. O sea que el padre y la madre de la nación hebrea, aquí tenemos que son Abraham y Sara, ahí está su origen, de ahí surge el pueblo de Israel. Y es evidente que Dios llamó a este hombre, dice la palabra de Dios que Dios llamó a Abraham y le dice, le da un mandamiento: sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, voy a hacer de ti una nación muy grande, te bendeciré, serás de bendición. Le da unas promesas que vuelan la cabeza. Bueno, él tuvo que tomar una decisión. Evidentemente Dios no lo sacó por la fuerza, sino que él voluntariamente salió de ese sitio de idolatría, de oscuridad, ¿verdad? Donde él tenía su casa fija, su morada, su cultura, su todo. Y sale a una aventura para caminar con Dios. La palabra nos dice que él tenía más o menos unos 75 años, él y Sara también. Y allí entonces comienza su caminar con Dios. Quizás también nosotros, quizás no fuimos llamados a dejar nuestra familia, pero sí lo familiar, que era familiar para nosotros, bueno, un estilo de vida contrario a Dios, a su palabra. Y Dios nos llama a salir también, de en medio de todo eso, de la idolatría, de una vida de egoísmo, de una vida muerta en delitos y pecados, y nos llamó a caminar con Él. Pero también tuvimos que creerle, y al creerle a Dios, ahí está la justificación. Y Dios justificó a Abraham por la fe porque él le creyó a Dios. Él podía haber sido incrédulo y quedarse en el anonimato, morir en aquella tierra, en idolatría, morirse en sus pecados y no llegar a ser nadie. Pero él le creyó a Dios y salió a caminar con Dios con tremendas promesas sobre su vida. Pero ahí comenzó el proceso, ahí comenzó el caminar con Dios, que, bueno, esto está registrado en el libro de Génesis, en el capítulo 12 para adelante, ¿verdad? Y nos dice la palabra que Sara tenía un problema. Sara era estéril, ella no podía dar a luz de ninguna manera. Y llegó el momento incluso que terminó el periodo de la menstruación para ella. Entonces, claro, o nosotros realizamos lo que Dios nos ha prometido en el tiempo de Dios y en los recursos de Dios. O el problema fue que Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios, es decir, buscaron un camino para tener un hijo, y sabemos que fue un error terrible, ¿no? Porque Sara le concede su sierva Agar, Abraham tiene relación con ella y queda embarazada. Así que el problema de la infertilidad no era Abraham. Abraham estaba en toda su capacidad para reproducir. Pero el problema es querer hacer las cosas en nuestra fuerza, en nuestra naturaleza, en nuestra capacidad, en nuestro poder, en nuestra inteligencia. Querer hacer la obra de Dios, querer servir a Dios con los recursos nuestros, sin la dependencia total en Dios. Un poco de nosotros, un poco de Dios, un porcentaje humano, un porcentaje de Dios. En lo natural, en la carne, y ahí vino el desastre. Sabemos que este error costó mucho hasta el día de hoy. Pero nos dice la palabra que Abraham fue amigo de Dios, caminó con él, le creyó a Dios, tuvo sus altibajos, ¿verdad? Cuando fue a Egipto y luego tuvo que volver y recomenzar de nuevo. Así que también la palabra de Dios nos deja ver los errores, los pecados de los más grandes hombres y mujeres de Dios. Pero
Lo que sí vemos como Dios en su tiempo, ¿verdad? Dios tiene paciencia, Dios pudo esperar a que se gastaran las fuerzas. Dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Y ahí estaba ya ahora el anciano Abraham y la anciana Sara. Y ellos están esperando la promesa de Dios para que se cumpla, que Dios les dijo, van a tener una gran descendencia. Abraham era como ese grano de trigo solo, cuando no era más que uno solo, pero ahí estaba todo el potencial, había toda la vida, las promesas estaban sobre esa semilla. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios que se dice de Jesús, y Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Hay un potencial enorme de reproducción en ese grano, envuelto en esa cáscara dura, que en el caso nuestro puede significar egoísmo, ¿verdad? Buscar lo propio, querer hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra fuerza. Pero ese grano de trigo tiene que morir, tiene que ser plantado para que se pudra la cáscara y para que ese potencial de vida que hay en ese grano entonces resurja en nueva vida para multiplicarse hasta el infinito. Y eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Mira las estrellas, si podés contar las estrellas, o si podés contar la arena que hay a la orilla del mar, así va a ser tu descendencia. De un hombre ya casi muerto, de una mujer estéril. Pero Dios esperó a que se terminaran las fuerzas de ellos, para que el milagro fuera evidente que es Dios, que es 100% Dios, y no la fuerza y la inteligencia y la capacidad humana. Porque se nos dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Pero Dios dice que Él da vida a los muertos, ¿verdad? Siendo de casi 100 años, dice en el libro de Romanos capítulo 4. O la esterilidad de la matriz de Sara. Es más, cuando Dios anunció que que Sara iba a dar a luz un hijo, ella estaba en su habitación en la carpa y se rió, ¿verdad? No fue una carcajada para que le sintieran, pero Dios sí la escuchó. Y por eso el nombre de su hijo se llamó Risa. Interesante, ¿no? Cuando Sara lo llama a su hijo a comer o a tomar la leche, Risa, ven a tomar la leche, Risa, ven a comer. Y esto le recordaba cada día que ese hijo era realmente un don de Dios. Así que acá hay algo que sirve para nosotros. Dice que él no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Es decir, cuando le venían las dudas, ¿qué hacía él? ¿Cómo se fortalecía en fe? Dándole gloria a Dios. Le daba la gloria a Dios. Sí, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Que Dios nos ayude a nosotros. Tú y yo somos como es un grano de trigo, poderoso, hay vida, Dios ha plantado vida, vida eterna, vida poderosa, Dios ha puesto su espíritu en nosotros, ha puesto su palabra que no puede volver vacía. Dios ha puesto un potencial enorme en tu vida y en la mía, pero evidentemente nos lleva por un proceso. Si Dios cumpliera cosas en nuestras vidas fuera del tiempo, nos destruiríamos con el orgullo, con la vanagloria, pero gracias a Dios que Él tiene paciencia con nosotros y permite que muramos a todo esto, a nuestras pretensiones, a la vanagloria, para que realmente nuestras vidas sirvan a su propósito tan alto y muchas vidas puedan ser salvas, como el grano de trigo que cae a tierra, así sea tu vida y la mía, para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga en este día. Amén.